Casi la mitad de las bandas que hay en España está en Valencia. En la actualidad están viviendo un proceso de transformación. Conviven los valores académicos de los más jóvenes con los de los músicos de toda la vida que mantienen la idiosincrasia tradicional. Para muchos músicos valencianos la música no es una finalidad, sino un medio. Es un medio. Es un medio, ¿por qué? Porque para ellos es una fuente de ingresos, primero. También es ocio. Y para ellos es muy importante tener en cuenta que esa música está completamente condicionada por el ambiente social de su alrededor, ¿no? Y por su entorno. Músicos artesanos que tocan para que los suyos se diviertan. En este grupo estaría Gustavo Pascual y su Paquito el Chocolatero. Ahora que entiendo el valor de la música y de las bandas, vuelvo a su pueblo. Visito el Museo Festero de Cocentaina con su hijo. Él tenía 11 meses cuando murió su padre. Me cuenta que en realidad él lo ha conocido a través de su obra. Yo no conocí a mi padre hasta, digamos, hasta los años 80 y pico, que es cuando empezamos a trabajar para hacer el cincuentenario de la composición del Pasodoble Paquito el Chocolatero, precisamente. Y entonces empecé a darme cuenta del valor que verdaderamente tenía la obra de mi padre, la trascendencia que luego ha tenido y quién era mi padre. Y verdaderamente he llegado a la conclusión de que mi padre era un señor era muy alegre, era muy amigo de sus amigos, era una persona que le gustaba vivir. Y a sus vecinos también. Tras el rodaje nos invitan a probar su bebida típica de fiestas. La mentireta. Licor de café y granizado de limón. Creo que aquí hay una alegría especial, una amabilidad total, fiesta. No me extraña que sea la cuna de nuestro Pasodoble. Durante años el éxito de Paquito el Chocolatero ha borrado el nombre de su autor y el resto de su obra. Gustavo me muestra este rincón del museo dedicado a su padre y me cuenta lo que ha costado llegar a este reconocimiento. Una historia tan invisible como esta guitarra con la que él componía. Mi padre tenía siempre la intención de inscribir sus obras en la Sociedad General de Autores, pero la época era la que era, las comunicaciones eran como eran, sus posibilidades, y le decía a mi madre que le gustaría inscribirlo, pero que no podía, y veía que se moría y no lo inscribiría. Ocurrió que cuando murió mi padre, del cementerio acudieron directamente a casa y se llevaron el cajón de la música que había en casa, porque le dijeron: Consolito, necesitamos la música de Gustavo para ir al COI. Y mi madre les dijo: pues ahí en ese cajón está. Cogieron el cajón y se llevaron todas las piezas. Ante el éxito de estas piezas, desde la banda y con el permiso de la viuda, registraron la obra de Pascual Falcó a nombre del maestro Pérez Vilaplana. Su música seguía sonando, pero no su nombre. Y mi madre se da cuenta de que el nombre de su marido va desapareciendo. Mi madre siempre sacaba el mismo tema: Gustavo, tu padre, su música, la Sociedad de Autores. Entonces mi madre empezó a luchar, hasta que yo me di cuenta de que aquello tenía verdadera importancia. Entonces, cuando se me ocurrió celebrar el 50 aniversario, pero lo más importante de todo esto para mí es lo que mi madre sufrió, porque sufrió mucho. Se emociona al recordar las dificultades de su madre para sacar a dos niños pequeños adelante y cómo insistió ella para que se recuperara el nombre de su padre. Reconoce que le costó involucrarse porque no conocía a su padre ni era músico, pero valió la pena. Mi hermano peleó mucho con eso, porque tuvo que pelear, iba a todos los sitios y nadie le hacía caso. Todos bien, pero a la hora de la verdad, nada. Él tuvo que pelear mucho, pero al final lo conseguimos. Mi madre, antes de morir, cobró también. La primera liquidación fueron 600 o 700.000 pesetas. Conseguí llevarlas en dinero cantante y sonante a casa de mi hermana, porque estaba mi madre, además lo hice con ciencia. Y le dejé caer a mi madre el dinero encima de la mesa. Bueno, un poema. Para llegar a este momento, a que se reconociese la autoría, tuvieron que pasar muchos años y muchos obstáculos. El primer paso fue el reconocimiento de Pérez Vilaplana ante notario de que la música era de Gustavo Pascual Falcó. Sin embargo, cuando fueron a la SGAE, resultó que él solo tenía el 25%. Lograr el otro 25% no fue complicado, pero quedaba una tercera persona que poseía la mitad de los derechos y que no quería devolverlos.
me dijo que no, que si quería algo que pleiteara, que él no estaba dispuesto a ceder nada porque era su propiedad intelectual, porque él había escrito la letra y porque él, claro, aquello pues fue otro mazazo. Entonces conocí al editor Jesús Piles. Yo era conocedor que la obra tenía un conflicto de derechos de autor, pero había que luchar para conseguirlo y iniciamos ahí la batalla, ¿no? Y terminó el juez reconociendo que el autor real era Gustavo Pascual Falcó y que pasaba en propiedad a los herederos de Gustavo Pascual Falcó. Desde que se compuso la obra hasta que pasaron 52 años hasta que los autores empezaron a cobrar los derechos de autor. 52 años que nunca se reclamaron. De todo el proceso judicial se encargó este editor musical, Jesús Piles, y a cambio la familia le cedió la mitad de los derechos. Los derechos de autor, una parte invisible de muchas obras de arte que son también un buen termómetro para valorar el estado de la música. Paquito Chocolatero yo creo que es una pieza de referencia, pero yo creo que se interpreta de una manera normalizada a través del tiempo y así genera los derechos. Jesús me explica que en general la recaudación de ese tipo de música es inestable. Todo está en función de algún concierto o de alguna ópera. El caso de Paquito es excepcional. La Sociedad General de Autores, cuando hace el resumen anual, cada año lo hace, pues durante varios años pues sí que ha declarado que el Paquito Chocolatero es la obra más interpretada pues en un apartado concreto de música en directo, que entre las verbenas, los bailes, la música en directo. Y así ha sido año tras año. Su éxito incluso sale de España. A través de los derechos sabemos que se ha tocado en más de 35 países. Por ejemplo, siguiendo la lista, en Australia, Alemania o Argentina. Y por lo que parece va en aumento. Ellos acaban de repartir partituras a bandas de Colombia. Nosotros, una de las funciones que hacemos es imprimir la partitura y esa partitura ponerla a disposición de las bandas de música que la quieran comprar. Paquito el Chocolatero se editó por primera vez en 1987 y muchas bandas reconocieron que no la habían visto nunca en papel. Su sencillez permitió que se extendiera sin partituras. Se tocó por primera vez en Cocentaina y de ahí seguramente pasó a Alcoy y de allí siguió su camino. Se difundió de tal forma y gustó a tanta gente que se pasó a las fallas. Empezaron a tocar en los conjuntos, en las bodas y en los bautizos. Empezó a sonar en los toros. Las versiones de Paquito Chocolatero hay muchísimas. Por ejemplo, ahora el salto ese que se da con el grito ¡eh! ¡eh! Eso lo vi la primera vez en mi vida en Villena. En otros sitios empezaste a verla bailar. Y ya el sumum ya fue lo de King África. King África me pidió permiso para hacer la versión que hizo. Me gusta o no me gusta, me lo reservo, ¿no? Me encanta oírlo. No falta en celebraciones deportivas, militares, se baila en cualquier fiesta. Olvidado queda ya su origen, el desfile. ¿Qué pensaría su autor si los viese ahora? Supongo que como yo, vería ante todo fiesta.